¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Aquí estamos con otro tema. Estoy aquí otra vez con el hermano Miguel Tinoco. Vamos a ver un tema que es muy importante, que es el tema de los falsos profetas. Vamos a empezar con un verso en Mateo capítulo 24, en verso 11, donde dice Jesús: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos muchas escrituras en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, donde la Biblia nos dice que va a haber muchos falsos profetas. Y hay un problema con esto, o algo que yo creo que es importante que vamos a entender, porque sabemos que hay muchas diferentes ideas, doctrinas, iglesias, grupos, y lo que ha pasado, cada grupo usan estas escrituras, sus pastores, y lo que hacen es cuando alguien no predica o enseña lo mismo que ellos, están listos para decir que son falsos profetas nomás porque no creen lo que ellos creen. Y también yo siento que esa palabra ya se usa muy ligeramente, es falso profeta. ¿Por qué? Porque no cree lo que yo creo, o a lo mejor están predicando una idea nueva que ellos nunca han escuchado, y así nomás le dicen tú eres falso profeta porque es algo que no es normal para ellos. Y por eso es un tema muy delicado, porque todos son falsos y ellos son verdaderos. O sea, la persona que dice ellos son falsos, yo soy verdadero. Entonces, así siempre es. Todos dicen lo mismo. Entonces, por eso es muy bueno un estudio como este, para saber cuándo es un falso profeta, ¿verdad? Y qué es un falso profeta. Y vamos a entrar en unos puntos para que una persona o un predicador pueda saber, ¿soy falso profeta o no lo soy? Y vamos a entrar en un ejemplo que lo encontramos en el libro de Hechos, que a mí se me hace que es uno de los ejemplos mejores para ver este tema. Y eso es en Hechos capítulo 18, y vamos a empezar en el verso 24. Y aquí vamos a ver algo de un predicador y se encontró con algo, y aquí se va a ver muy claramente, que aquí vamos a ver cuándo una persona es un falso profeta y cuándo todavía es honesto delante de Dios. Porque encontramos las dos situaciones en la misma persona. Exactamente. Así es. Entonces vamos a empezar en el verso 24. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Y aquí hay un punto que yo creo que es muy importante. Era un señor que era poderoso en las escrituras. Era un señor un predicador que sabía, que predicaba las cosas que él sabía. La estaba predicando con fervencia, la estaba predicando con emoción. No tenía dudas sobre lo que estaba predicando, y eso es lo que vemos aquí. Entonces esto no era un señor, un predicador que nomás no sabía, pero era ferviente en el espíritu. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces aquí hay algo importante para nosotros, para entender esto, si una persona es un falso profeta o no. Entonces aquí vemos que este predicador era ferviente, era un hombre de Dios, era un predicador de Dios, pero tenía algo, conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces sabemos que en este periodo de tiempo, sabemos que apenas habían llegado al Nuevo Testamento, Jesucristo había venido, Juan el Bautista, luego Jesucristo, luego el Nuevo Testamento. Habían muchos cambios en estos tiempos, pero este Apolos conocía el bautismo de Juan, que era un bautismo del cielo y todo, pero había más, todavía no conocía el Señor Jesucristo y todo lo que pertenecía
al Nuevo Testamento y el Evangelio. Pudiéramos decir que estaba muy limitado. Muy limitado Porque nada en lo que más sabía. conocía el bautismo de Juan. Pero vemos aquí que este predicador estaba bien, no estaba Sí, mal. no. Entonces, un punto muy importante aquí, no eres falso profeta, o una persona no es falso profeta nomás porque está limitado en su entendimiento. Así es. Eso, por esa razón no vas a ser un falso profeta. Por ejemplo, si una persona o un predicador no sabe alguna cosa o no entiende alguna cosa en la Biblia y no la predica, o aún lo predica a lo mejor mal, Con su entendimiento. con su entendimiento, adelante de Dios está Así es. bien. Eso no le hace un falso No. profeta. Eso no le hace. Entonces esto es muy importante porque algunas personas pueden ir a visitar a otra iglesia. Sí. Y a lo mejor un predicador se levanta y predica alguna cosa y es ferviente el espíritu. Tenemos que tener mucha precaución para no más así de pronto decir que él es falso. A lo Exacto. mejor es como este predicador aquí, Exacto. que nomás está limitado en A su cierto entendimiento, exactamente. Entonces aquí vamos a seguir leyendo, vamos a ver algo muy importante aquí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando Aquila y Priscila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Se me da que a este momento aquí habían gente que lo estaban escuchando. Y en vez de decir, oye, tú eres un falso profeta porque no entiendes todo. Exacto. Así no era. No. Pero lo tomaron Aparte. dice. aparte y le dijeron, mira, aquí hay más luz, aquí hay un Sí. entendimiento mejor para ti. Ujú. Y aquí Apolo se topó con, ¿cómo lo decimos? Se topó con una realidad o se topó en un entronque donde él ya no podía seguir en el camino donde él andaba. Exacto. O con el entendimiento que él Exacto. tenía hasta ese punto. Exactamente. Entonces, esto es ¿cómo lo decimos? Un entronque donde una persona llega. Ajá. Y nosotros como predicadores vamos a llegar a este entronque donde estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos predicando lo mejor que sabemos. Y de repente nos topamos con más luz, con un Exacto. entendimiento mejor, con una persona que no es de nuestro grupo, a lo mejor no es de nuestro idioma, y nos vamos a topar con esa persona que sabe el camino del Señor y las doctrinas mejor que uno. Y ahí el predicador o el profeta se va a topar con una decisión. Con una decisión. Si, como estaba comentando el hermano Juan, si tú como predicador vas con cierto entendimiento, pero te topas con más luz que tú sabes que es verdad o que es basado en la Biblia, y si lo rechazas, ahí te conviertes en un falso. Eso ¿Por es qué? el momento. Ujú. Entonces esto es muy importante para entender. Entonces nunca podemos decir, nomás porque alguien no sabe No. o quizá no está predicando exactamente como tú, primero tenemos que ver qué es lo que entiende, a ver si esta persona está dispuesta para recibir Sí. toda la luz. Si está dispuesta a cambiar, a andar toda en la luz que Dios le va a dar, Ujú. no es un falso profeta. No. Aunque hace un error, aunque está predicando una cosa que no es una verdad completa, por decir, Sí. eso no es. A ver, vamos a seguir leyendo aquí porque este predicador se topó con esta luz y vamos a ver lo que hizo él. Porque aquí llegó como una decisión. ¿Me voy con la luz o me Exacto. voy en el camino en el cual yo andaba? Exactamente. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen. Y cuando él llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces aquí vemos algo muy importante. Sí. Primero dice, en el verso 25, que Ajá. sabía nada más el bautismo de Juan. Exacto. Y, y 26. cuando lo tomaron y le expusieron las escrituras más perfectamente, vemos en el verso 28
que fue y estaba públicamente mostrando que Jesucristo, por las Escrituras, que Jesús era Cristo. Sí. Entonces, aquí vemos una persona que se topó con una decisión, Exacto. donde el camino de Dios fue abierto adelante de él más exacto. Y este tomó el paso recto y se fue con la luz. Exacto. Como dice también, vamos a leer otro verso que es muy importante, que nos va a ayudar a entender eso. En San Juan capítulo 12, en el verso 35. El 35 y el 36. Juan 12, 35. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Esto es muy importante. Un poco la luz está con vosotros. Y aquí Así es. con este predicador también se topó con la luz Sí, y tenía un periodo de tiempo para decidir, voy a seguir con lo que me han enseñado o voy a rechazarlo. exactamente. Y si una persona no va en la luz que ha recibido de Dios, a ese momento, y Dios tiene paciencia, Dios le da tiempo para pensar las cosas Sí. bien, porque un cambio nunca es fácil. Y aquí vemos que Jesús dijo, anden, como vamos a leer, anden en la luz mientras la tengan. Sí, dice, andad entre tanto que tenéis la luz, Sí. no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces siempre, Ujú. un punto muy importante para que siempre nos vamos a acordar, cuando nosotros como predicadores, ahorita estamos con cierto entendimiento que tenemos, al momento que nos llega más, nos estamos topando con esta decisión, ¿me voy con la luz o me voy con las tinieblas? Porque a ese momento, cuando Dios nos está enseñando algo, si no estamos dispuestos a ir con la luz, a ese momento, ahí es donde te conviertes en un falso profeta. Así es. Y un falso profeta que anda mal, que sabe que anda mal, al momento que se decide andar bien y aceptar la luz, ya no es un falso profeta. Entonces, así podemos medir un falso profeta o podemos Exacto. distinguir cuál es Exacto. un falso profeta y cuál no es. Yo me he topado en el pasado, tuve la oportunidad de estar hablando con un profeta que estábamos debatiendo de ciertas doctrinas y me dijo que él aceptó que él sabía que estaba mal. Y le dije, entonces, ¿por qué sigues engañando a la gente? Y dice, es que así lo tenemos que enseñar. No más por costumbre. No más por costumbre, no más porque son las reglas, pero ellos saben que están mal y ahí es cuando son falsos profetas. Yo me ha sorprendido, yo me he topado con personas. Yo me acuerdo una vez me topé con alguien y estábamos hablando sobre algunas doctrinas de la Biblia. Y llegamos a un punto donde yo le pregunté, mira, si la Biblia te iba a mostrar que tú andas mal, a ese momento, ¿ibas a seguir las tradiciones de tu iglesia o a la Biblia? Y si me acuerdo bien, esa persona me dijo, no, yo iba a seguir a mi iglesia. Entonces, a ese momento ya sabes de seguro, esta persona no está dispuesta a andar en el camino de Dios, porque nomás están en una tradición, en una regla, en una forma, y eso es lo que siguen ellos. Al momento que hay algo diferente, ahí es donde ponen el freno, y ya no van más. Y aquí vemos, en Hechos capítulo 18, vemos que este señor era un predicador honesto, estaba dispuesto. Dios, al momento que tú me vas a enseñar un camino mejor o me vas a dar más luz, yo estoy dispuesto a andar en esto. Sí, así es. Y es muy triste cómo todos los predicadores o profetas se topan con gente honesta. Y la gente va queriendo hace obras dignas de arrepentimiento, hace pasos, se acerca a la cruz y el falso profeta los va alejando de la cruz
por lo mismo, porque ahí, como decía la Escritura, que muchos falsos profetas saldrán y engañarán. Engañarán a la gente. Entonces, está muy triste eso, hermano Juan, muy triste. Y otro punto, antes que vamos a terminar, que yo creo que es muy importante. Hay alguna gente que no sabe, pero no saben, son ignorantes no porque tienen que, porque a propósito Así son es. ignorantes. Y aquí vamos a ver una escritura que habla exactamente de eso en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está sentada. Entonces aquí habla de hacer ignorante voluntariamente. Sí, se ignoran voluntariamente. Voluntariamente. Entonces algo que ellos quieren. Sí. En otras palabras, yo conozco gente que a propósito no quieren leer la Biblia mucho o no Exacto. quieren ir a preguntar a alguien porque saben, si van a abrir la Biblia y van a ir a preguntar, que les va a llegar más luz y va a pedir un cambio de ellos. Y que no están dispuestos Y a no hacerlo. están dispuestos. Ya a ese momento ya uno sabe, esa persona no está dispuesta y son falsos. Exactamente. Pero en realmente, igual a todos los cristianos, al momento que ellos ya no están dispuestos a cambiar cualquier cosa que la Biblia les muestra, ya son falsos también, Sí. igual como el falso profeta. Sí. Por eso muchos cristianos que se llaman cristianos hoy en día dicen que están bien, pero donde se puede ver esto, donde se puede medir, Sí. es cuando una persona ya no está dispuesta a andar en la luz, ya sabe uno de seguro es falso. Entonces, un error no te hace un falso profeta un cristiano falso. Porque un error, al momento que la persona o el predicador o el profeta se da cuenta que hizo un error, lo va a arreglar así. Y Dios siempre da la oportunidad a arreglar las cosas. Así es. Entonces el falso profeta, como hemos visto a través de este tema, es cuando una persona ya no está dispuesta a seguir en la luz que Dios le está dando. Así es. Entonces aquí vamos a terminar este tema. Lo agradecemos mucho que Así es, han gracias. escuchado. Gracias y que Dios les bendiga.